Listo, está bien. Muchas gracias. Bueno, primero, María Isabel, agradecerte este espacio, también a Mateo. Estamos, por supuesto, soy consciente en horario laboral, entonces pues trataré de que estos espacios sean muy cortos, pues muy pragmáticos. Mucho gusto, María Ujú. Isabel. Mi nombre es Mauricio Hoyos, yo soy profesor del CEIPA, pues profesor hace ya varios años de tiempo completo y además acompaño pues a los estudiantes en todos estos retos de práctica empresarial. A Mateo también agradecerle mucho. Ya Mateo nos cargó o cargó en la plataforma el primer entregable donde se describe la situación a mejorar, donde también se describe la empresa y donde pues según el protocolo vamos cumpliendo ciertos puntos. Gracias Mateo, pues lo entregaste, lo he ido leyendo. Yo le doy mucha importancia a la palabra del estudiante, entonces pues trato de tomarme mi tiempo para realizar las retroalimentaciones. El objetivo de esta pequeña, pues nos tardaremos 20 minutos máximo, María Isabel. Soy consciente, por supuesto, que estamos en horario laboral y las prácticas, pues, de hecho, deben hacer horarios, por supuesto, destinados a la práctica empresarial. Así que no nos demoramos mucho. El objetivo de esta reunión, pues, es entender y conocer y hacerte integrarte, María Isabel, pues, en todo este protocolo, que conozcas el plan de trabajo y que, por supuesto, después pueda yo enviarte algunos documentos donde puedas referenciar y puedas tener ese norte de los elementos que integran el trabajo de práctica, el trabajo aplicativo, esperando pues que al final de estas 8 sesiones pues se genere valor. María Isabel, entonces, lo Ok, primero, sí. gracias María Isabel, lo primero que te voy a compartir es el plan de trabajo, el, la programación que tenemos con Mateo, por supuesto en Inducascos, ya, denme un segundito, yo por aquí comparto la pantalla, ahora sí. Bueno, yo creo que ahí la deben estar viendo, me confirman por favor, les agradezco mucho. Todavía no, ya, Ya, ahora sí. ahora sí, ¿cierto? Bueno, muy bien. María Isabel, mira, este es el plan de trabajo, el protocolo, básicamente pues la programación de las reuniones que vamos a tener con Mateo. Hay una información preliminar, pero la tabla pues consta de 5 columnas. La primera es el número de sesiones. Nosotros estamos surtiendo en este momento, 25 de marzo, la segunda reunión de las total, del número total de reuniones, que nos son 8, María Isabel, y me disculpas bajar así de rápido, son 8 reuniones. De esas 8, pues te invitamos a 3. Ojalá que nos puedas Ok. acompañar a 3, a esta segunda, a la quinta. Por acá también reunión con el líder, con el jefe. Es por allá, o está planeada hacerla por allá el 29 de mayo, ¿cierto? Por ahí en 2 meses, un Listo. poquito más de 2 meses aproximadamente. Y es precisamente pues para retroalimentarte, para hacerte también, pues para invitar a que participes de estas retroalimentaciones. Muchas veces, María Isabel, te cuento que al final de las prácticas hemos llegado al final a la sustentación del estudiante, pero el jefe o el líder no tiene el contexto muy claro o no tiene conocimiento inclusive muchas veces de el proyecto de mejora que quiere hacer el estudiante. Entonces, en ese sentido, pues esta programación te invitamos a que nos acompañes en 3 reuniones. Esta que es la primera, la segunda, como te digo, por allá el 29 de mayo, yo te estaría enviando una semana antes el enlace en la invitación, y la última, que es ya la octava, por allá el 17 de julio, donde muy cerca pues a la finalización de la práctica de Mateo, donde pues ya Mateo nos cuenta a manera de sustentación pues los aspectos más relevantes, más importantes de todo ese trabajo de aplicación. Eso es todo, María Isabel. Yo después en horas de la tarde, entre hoy y mañana, te envío un correo también anexándote estos documentos para que también tengas ese norte, repito, y ese contexto también de la programación y las tareas pues que debemos honrar. Además, por supuesto, de las funciones propias del cargo de Mateo. Entonces, bueno, Listo. esa era una primera parte. Estas fechas, María Isabel, no son una camisa de fuerza. También le he dicho a Mateo, si hay algún cierre o alguna temporada donde no nos podamos reunir, considera que, por supuesto, podamos modificarla, podamos aplazarla e inclusive adelantarla, por supuesto, en el marco temporal del contrato de aprendizaje de Mateo,
pero también, por supuesto, sumando sinergias con el tiempo y las actividades que ustedes tienen, esperando, por supuesto, que no se nos vuelva un cuello de botella y que que en las últimas semanas tengamos que surtir varias reuniones. Pero no es una camisa de fuerza, María Isabel. Esto, Mateo lo sabe también, podemos flexibilizar de acuerdo a las consideraciones que ustedes tengan. Entonces, como Listo, te digo, perfecto. gracias, María Isabel. Muchas gracias. Como te digo, pues ya Mateo cargó al sistema un primer entregable donde se honran estos tres puntos: presentación del estudiante, presentación de la organización y un diagnóstico de mejora que, por supuesto, espero que ya Mateo haya conversado con las personas allí, con el equipo, contigo, María Isabel, y que más o menos pues ya estemos dilucidando o tengamos esa propuesta de mejorar un proceso, un procedimiento, cualquier aspecto dentro del área donde Mateo esté trabajando. En la primera reunión, pues Mateo me expresaba su preocupación: profe, es que aquí todo está sistematizado, aquí son muy organizados, aquí no encuentro muy fácil aspectos a mejorar. Sin embargo, también le contaba a Mateo que muy importante el diálogo y la comunicación con los líderes para que de alguna u otra manera pues podamos integrar un aspecto de mejora, puede ser un procedimiento, puede ser a un proceso, si bien, por supuesto, según las herramientas y el alcance que tenga Mateo dentro de la organización. Esta segunda reunión, pues queda un compromiso, también queda para Mateo un compromiso, y es la justificación del problema o la situación que debemos mejorar, la justificación o más bien el por qué debemos mejorarlo, pensar en que si no se aborda esta mejora, pues qué podría pasarle a la empresa, qué podría pasarle a la compañía, y finalmente los objetivos. Ya entonces voy a dejar de compartir este documento para empezar a compartir el protocolo, que es el documento referencia, donde podamos observar las particularidades, las características de, de, de la práctica de estos puntos. Permítanme, yo abro aquí el documento. Ahora sí. Y lo comparto. Permítanme, les comparto el documento. Cualquier pregunta, Marisa y Mateo. Ustedes saben que, bueno, este no es el único espacio para resolver las dudas y las inquietudes. Mateo tiene mi teléfono, también tiene mi correo electrónico, inclusive en la plataforma del CEIPA, la plataforma educativa, también hay allí una sección de dudas e inquietudes, por si, pues en la medida que vayamos avanzando, se resultan o surgen esas dudas, esas observaciones, esas inquietudes. Aquí les estoy compartiendo, María Isabel y Mateo, ojalá lo estén viendo, un documento que se llama Protocolo Núcleo Proyección Profesional, Modalidad Práctica Empresarial. Ese es un documento guía que le permite al estudiante conocer las particularidades y las características de cada entregable. Hay un contenido, como te digo, María Isabel, pues de muy buena manera lo he ido leyendo. Es muy claro el documento que ya Mateo entregó con respecto a la presentación del estudiante, la presentación de la organización y el diagnóstico del área en la que se realizará el proyecto de mejora. Simplemente es una descripción de lo que hace Mateo y de lo que su área pues se encarga y cuál es el objetivo, ¿cierto? Del área como tal, ese diagnóstico del área. Ya hoy entonces queda como compromiso para la próxima asesoría. La próxima asesoría es el 11 de abril. El 11 de abril, creo que esa semana antes de inicio de Semana Santa, nos volvemos a reunir precisamente para verificar que los puntos sí se hayan cumplido. Y hoy queda compromiso entonces, pues, de escribir el problema o situación para mejorar en el área, ya esa situación que se presenta, que necesitamos abordar, la necesidad que necesitemos abordar, la justificación del proyecto de mejora, simplemente es responder al por qué lo vamos a hacer. Y ahí te invito, Mateo, a que pensemos: si no se hiciera esta mejora, si no se hiciera esta solución a esta necesidad, ¿qué pasaría? ¿Qué riesgos tendría el área? ¿Cierto? ¿Qué incertidumbre o cuáles eran los aspectos quizás que justifiquen, por supuesto, describir el problema, describir la situación? Y por supuesto esto ya entraría en este segundo punto o el quinto punto, en el segundo desentregable, que es la justificación del proyecto de mejora. Aquí te invito, Mateo, a que pienses qué pasaría si no se abordara el problema. Y en ese sentido, pues una descripción pragmática. Nosotros en el CEIPA
motivamos mucho a los estudiantes para que sean pragmáticos, para que realmente no sean gaseosos, sino que respondan precisamente y de manera eficiente a la pregunta. Y no es que no nos podamos alargar, por supuesto, hay momentos en que sí valga la pena, pero en un proyecto, en un informe de estas características, pues lo ideal es que sí sea un informe sintético, pragmático y muy eficiente. Y finalmente, pues tenemos los objetivos para el proyecto de mejora. Entonces, hoy queda el compromiso de ir desarrollando, repito, para ese 11 de abril, aproximadamente 15 días, el problema o situación de mejora, la justificación del proyecto de mejora y los objetivos del proyecto de mejora. Si me permiten, entonces, para terminar, voy a bajar rápidamente y me disculpan por el documento y llegar a ese punto. Aquí entonces empezamos a leer problema o situación para mejorar en el área. Me disculpan, estoy leyendo textualmente. En este apartado, el estudiante debe presentar el planteamiento del problema o de la situación a mejorar en el área de desarrollo de su práctica. Este planteamiento surge del diagnóstico realizado en el apartado anterior, en el diagnóstico del área, en la descripción, por supuesto, de lo que hace el área y los hallazgos allí, por supuesto, que se resaltaron. En este apartado, sigo leyendo entonces, se profundizan en dichos hallazgos que pueden estar enfocados en falencias, ausencias, oportunidades de mejora que se están presentando en la actualidad al interior del área y que se ha detectado que están afectando la productividad o viabilidad de esta. Este problema o situación de mejora debe estar alineado con las necesidades del área en la cual se está desarrollando la modalidad de práctica empresarial y debe permitir la aplicación de las competencias desarrolladas por el estudiante durante su formación en el programa académico que esté cursando. Esto es un requisito explícito del proyecto, es decir, que haya una sinergia entre el proceso, entre la necesidad que necesitamos abordar, pero también la carrera pues que Mateo se está profesionalizando, pues que es administración financiera. Cabe aclarar que, debido a que muchos de los lectores del documento pueden no conocer bien la empresa y el área que se está analizando sus procesos, deben ser descritos total y claramente con el fin de evitar confusiones. Yo creo que esto es innecesario decírselo a Mateo, pues Mateo es elocuente cuando ya lo escucho o cuando leo lo que escribe, pues por supuesto sus ideas son claras y así es lo que invita a este párrafo. El segundo punto, entonces, es la justificación del proyecto. Estas justificaciones son las razones de por qué se necesita abordar el problema y las razones pueden ser de orden productivo, operacional, estratégico, financiero, económico, entre otros. Finalmente, pues sabemos que todo redunda, las áreas redundan finalmente en las áreas financieras, en las eficiencias que producen personas y áreas, y finalmente, pues no necesariamente se justifica desde un aspecto netamente financiero, sino también que posiblemente empieza desde un tema estratégico, desde un tema operacional, desde un tema productivo, pero finalmente también puede ser financiero netamente, entre otros, que llegarán a afectar y que eventualmente, perdón, llegarán a afectar un área de la empresa, la totalidad de ella. Cuando hablamos de un área, por supuesto, son todos sus procesos, sus procedimientos, sus manuales, sus políticas, etcétera, ¿cierto? Asimismo, debe mostrar la manera como la aplicación de este proyecto beneficiará al área en la que se desarrollará la modalidad de práctica empresarial y debe dejarse clara la forma en la que se aplican las competencias adquiridas por el estudiante durante el desarrollo de su programa académico. Mejor dicho, este documento, María Isabel y Mateo, es la primera fuente de consulta cuando quizás tengamos eventualmente la necesidad de entender cuáles son las características, cuáles son esos aspectos de calidad que debe tener el entregable. Y finalmente están los objetivos del proyecto. Aquí se recomiendan, hombre, pues un objetivo general y más allá que un objetivo sea SMART, es decir, un objetivo que tenga los elementos de un objetivo inteligente, yo sí insisto mucho en que el objetivo tenga temporalidad. Porque, a ver, pues Mateo querrá graduarse mañana, pero pues para graduarse tendrá que surtir algunos pasos, surtir unos requisitos. Entonces, a mí las temporalidades en los objetivos me parecen muy importantes. No están escritos sobre piedras, pero eventualmente tenemos un norte, un horizonte para que nuestras actividades con respecto a ese objetivo se pueda cumplir. Quizás el objetivo, estoy especulando, no se logre en la práctica de Mateo. El objetivo puede terminar en el 2025, en el segundo semestre del 2026, es decir, que otras personas ojalá pues puedan encargarse de cumplir a cabalidad el objetivo, o si el objetivo, por supuesto,
cabe y se integra en el horizonte de tiempo hasta que Mateo concluya su práctica, también es maravilloso. Es decir, no necesariamente los problemas perdón, las soluciones mejor a esas necesidades, a esos problemas, pues serán resueltas en el periodo de práctica. Quisiéramos que sí, pero por supuesto lo que significa quizás un diagnóstico o una propuesta de mejora frente a un cronograma que quizás sea claro para todos y que no necesariamente esté en el marco de tiempo de la práctica de Mateo. Así que, bueno, también para que lo consideren en este sentido. Finalmente, los objetivos, según esto estoy leyendo, deben ser SMART, pero para mí lo más importante, repito, es la temporalidad. Aquí, por ejemplo, recomendamos un objetivo general, pues que por supuesto empiece con un verbo en infinitivo, solamente debe tener un verbo que represente un alcance suficiente y pertinente para el tiempo de desarrollo de la modalidad práctica empresarial. Responde al postulado. Si se pone en práctica el proyecto en el área, ¿cuál será el resultado? ¿Cierto? Y los objetivos específicos que recomiendan que sean tres objetivos específicos, que le apunten también precisamente a la solución de ese objetivo general. Leo textualmente por último entonces, registrar máximo tres objetivos. Estos objetivos deben representar el paso a paso, no un cronograma, pero sí unas actividades que por medio de los objetivos se puedan lograr de manera lógica para precisamente alcanzar ese objetivo general. Deben tener en cuenta que no son actividades, sino objetivos. También deben empezar con un verbo en infinitivo. El objetivo es la meta general que se quiere alcanzar, mientras que las actividades son las acciones específicas que se realizan para llegar a este objetivo. Los objetivos proporcionan dirección y propósito. Las actividades, por supuesto, es una descripción temporal de las actividades y sus responsables. Dentro del desarrollo de la propuesta se debe de evidenciar la realización de los objetivos generales y específicos. Ya, por supuesto, sobre la metodología hablaremos detalladamente en la próxima asesoría. Básicamente son los tres puntos que hoy quedan como compromiso y que debemos cumplir, repito, para la próxima asesoría, el 11 de abril, el 11 de abril. Entonces, repito, los tres puntos son el problema, la descripción del problema a mejorar, la descripción de la necesidad que tenemos en el área, problema o situación a mejorar, el punto 4 de nuestro protocolo. El siguiente punto es la justificación, responder al por qué vamos a tratar de satisfacer esa necesidad y finalmente pues la descripción de los objetivos. Recomiendo entonces que haya un objetivo general, tres específicos y que tengan temporalidad. Más allá que tengan todos los elementos SMART, pues me interesa mucho que tengan temporalidad. Al 2025 tendremos este procedimiento que nos invitan a mejorar quizás la cartera, ¿cierto? Sin embargo, si en esa fecha, por una u otra circunstancias, pues no se da, pues ya sabemos que podemos dilatar el tiempo, los objetivos no se escriben sobre piedra, pero seguramente para los líderes, los jefes y la misma compañía será muy importante tener esos tiempos y el momento pues que se puedan lograr. Así que esto era lo que les quería traer. No sé, María Isabel, si tienes alguna duda, Mateo, si tienes alguna pregunta, cuéntenme. Pues realmente, Mauricio, creo que es muy claro. Lo importante es como ayudarle a, a Mateo que, pues, o sea, que tenga como muy claro dentro del área, obviamente como para apoyarlo en cualquier necesidad que a él pues se le requiera, obviamente como para el trabajo que de grado de él y se pueda graduar. Claro. Claro, claro que sí, María Isabel. Sí, esa es la idea, que la comunicación, por supuesto, sea muy asertiva, muy sinérgica, precisamente para poder que la solución al reto, pues también genere valor dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces es importante, pues, la comunicación porque, te repito, María Isabel, al final, cuando no nos reunimos con los jefes o con los líderes, pues el estudiante presenta una propuesta que nunca ha sido relacionada o contextualizada a los jefes o a los líderes. Entonces, para Ujú. evitar esta situación, pues la idea es que si esta primera reunión, María Isabel, pues hombre, pues primero conocernos y segundo, manifestarte también todo mi apoyo desde aquí de la universidad en cualquier situación, pero también, por supuesto, para que tengas conocimiento
las actividades y los retos pues que implica también el trabajo de práctica. Además de Mateo estar cumpliendo con unas funciones allí en la compañía, pues por supuesto como es un contrato de aprendizaje, también tiene que honrar, pues por decirlo así, y cumplir con el requisito del trabajo de aplicación. Así que bueno, María Isabel, mira, tú tienes mi correo electrónico, Mateo tiene mi teléfono, si hay alguna duda, cualquier situación, Mateo, pues que se te pueda presentar, porque que seguramente las dudas no surgen acá, las dudas surgen, pues hombre, yo creo que en el momento en que se sienta Mateo a redactar, a buscar esos objetivos y a materializar, por supuesto, toda esta, a aterrizar más bien y documentar toda esta información, si ahí resultan dudas, Mateo, pues sabes que tienes mi teléfono, podemos conversar, tienes mi correo electrónico, me puedes escribir. La universidad no considera WhatsApp como un medio de comunicación oficial, sin embargo, pues para asuntos menores, para preguntas o dudas, sí lo podemos utilizar, Mateo, tranquilamente. Pero si quieres que haya una trazabilidad, que haya un seguimiento, lo mejor sería entonces el correo electrónico. Pero también allí en la práctica empresarial, allí en la plataforma, también tienes la sección de dudas e inquietudes. Así que pues tenemos varios vehículos, varias herramientas que nos permiten dirimir e ir pues avanzando y solucionando las inquietudes o las dificultades que se tengan. María Isabel, nuevamente decirte pues que muchas gracias, agradecerte por tu espacio, agradecer ese acompañamiento que le estás dando a Mateo y en los procesos que estás liderando, María Isabel, y cuenta pues con la universidad y particularmente conmigo para cualquier duda que se requiera, para cualquier apoyo institucional. Así que bueno, María Isabel, yo te enviaría para 2 meses aproximadamente, el momento esa quinta asesoría, una semana antes o unos días antes la agenda. Y si tienen, pues por supuesto, alguna dificultad, no es sino que me digan, profe, vean, yo no podemos reunirnos este día, reunámonos otro día o adelantemos la reunión y perfectamente yo estaré muy presto, por supuesto, a ir surtiendo e ir acompañando a Mateo en este recorrido. Así que muchas gracias. No sé si haya alguna observación. No, todo muy No, claro, profe. Perfecto, perfecto. Muchas Bueno, gracias. Mateo, bueno, María Isabel, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y bueno, y una buena semana. bueno, lo Descanse, mismo, que profe. estés Muchas gracias. bien. Hasta Muy bien, luego. hasta luego, feliz día. Hasta luego. Hasta luego.